Estás escuchando Huellas, con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bueno, muy buenas tardes, profesor Jaime Ramos. Me place mucho saludarlo y agradezco que vamos a tener esta conversación. Profesor, como se ha comentado, pues esta investigación tiene un horizonte relacionado con un análisis sociopoético de las políticas educativas con Colombia, pero se ha venido haciendo una comparación implícita con Costa Rica y con Chile. Entonces, en ese marco de ideas se ha tenido la oportunidad de conversar con expertos de los tres países. Y en ese sentido se han establecido 5 subcategorías, teniendo en cuenta que la primera categoría o la principal son las políticas educativas colombianas, en este caso costarricenses, y la primera subcategoría estaría referida a los fundamentos filosóficos. En ese orden de ideas, profesor Jaime, ¿cuáles son los principios filosóficos que considera que están inmersos en las políticas educativas de las ciencias sociales en Costa Rica? Sí, le decía que para iniciar me gustaría hacer tal vez una precisión con respecto al tema de las políticas educativas y curriculares y el programa de estudio de la enseñanza de los estudios sociales. En el caso específico con el que yo trabajo, que es el de secundaria, nosotros tenemos una sola política educativa, en la cual va a permear o va a ser lógicamente el marco regulador y de orientación de las acciones del Ministerio de Educación Pública en cuanto a su política curricular y a los programas de estudio. Entonces, no tenemos como una política específica de la enseñanza de los estudios sociales o de las ciencias sociales, de la historia, pero sí estas políticas tienen una congruencia lógicamente en cuanto a su elaboración desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista curricular, pedagógico, etcétera. Entonces, pues para iniciar, digamos, como para hacer como esa referencia y atender puntualmente a la pregunta que usted me hace, pues la política educativa vigente se denomina la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Esta política educativa a la vez es la base o es digamos, como la gran estructura sobre de la que emana la política curricular, educar para una nueva ciudadanía. Y a partir de este contexto y en el momento en que se elaboraron estas políticas, estamos hablando sobre todo a partir de los años 2014, 2015, y ya la concreción y la aprobación en los años 2016-2017, tanto de la política educativa como de la política curricular. Y en ese mismo contexto se aprueba un nuevo programa de estudios sociales para educación, para tercer ciclo de educación diversificada, es decir, la educación secundaria en nuestro país, que se aprueba en el año 2016. Entonces, este programa de estudio que establece, digamos, el marco que orienta, que operacionaliza las aspiraciones y precisamente estos aspectos o esta fundamentación filosófica de la política educativa y de la política curricular es de lo que voy a hacer referencia. Bueno, el antecedente que tenemos nosotros en cuanto a la política educativa, la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, viene desde el año 1994 con la política educativa Educar para el siglo XXI, la educación para el siglo XXI. Y esta política plantea como sus fuentes filosóficas, sus aspectos filosóficos más importantes en ese sentido, o hace la introducción de un aspecto que podríamos decir que es novedoso, que es el paradigma de la complejidad, el pensamiento complejo, que, bueno, tiene muchísima relación con lo que usted investiga, es el asidero teórico, filosófico, epistemológico en el que se ubican estos aportes. Entonces, pues, la comprensión directa que puede haber o la relación directa con la enseñanza de los estudios sociales es la comprensión que la enseñanza de los estudios sociales busca integrar saberes, integrar conocimientos, el aporte de diferentes ciencias sociales, ciencias naturales,
y que buscan elaborar una visión integral del ser humano, buscan generar espacios para la construcción de conocimientos, para el realimentar estos conocimientos de cara a una ciudadanía global con un enfoque de desarrollo humano sostenible, con una visión de ciudadanía global, como le decía. Y a partir de aquí, este paradigma de la complejidad pues va a buscar desarrollar escenarios de aprendizaje, temas generadores en el cual converjan precisamente los aportes de estas distintas ciencias, de estas distintas disciplinas, no tanto pensado y aunque el racionalismo va a ser uno de los elementos también fundamentales de la política, pero no tanto pensados en la perspectiva disciplinaria, si se quiere, cajonera de los últimos siglos, sino tal vez tratando, no digo que se logre por completo, es un desafío, no es algo sencillo de operacionalizar en lo didáctico, en lo pedagógico, pero sí tratando de generar estos espacios, estos temas generadores, estos ejes temáticos integradores que vemos en el programa de estudios sociales, en donde converjan precisamente los distintos aportes de la historia, de la geografía con una perspectiva por ejemplo, la visión de Lucerna de la educación geográfica sostenible, de los derechos humanos, de incorporación de las tecnologías digitales, en fin, con aspectos que tienen que ver con un mundo globalizado, interconectado e interdependiente. Entonces, como un primer aspecto sería pues este paradigma de la complejidad. Posteriormente, el otro elemento fundamental es el humanismo, que viene también de la política de 1994, la política educativa hacia el siglo XXI, y que plantea, y el título de la política educativa lo señala, la ubicación del humano, de la persona estudiante, de la persona docente, de las personas como ostentando un lugar de centralidad en función de todos los esfuerzos curriculares, pedagógicos, técnicos, administrativos, económicos, etcétera, porque la política plantea que es esta formación de un ser humano integral lo que debe movilizar. A partir de ahí luego hay muchas críticas, ¿verdad? Porque vamos a ver que cuando ya veamos el desdoble o la manera en que se operacionaliza desde el currículum estas perspectivas filosóficas, nos vamos a encontrar muchos elementos de perspectivas neoliberales o más tecnocráticas o que tienen que ver más con una lógica o una supeditación de lo educativo a la mercantilización, al mercado global, a las grandes empresas transnacionales. Pero por lo menos en tesis de principios vamos a ver que el humanismo es otro de los elementos determinantes. Otro componente fundamental en esto y que tiene relación es precisamente el constructivismo social, ¿verdad? Desde los aportes de Vygotsky, los aportes de Piaget, posteriormente de Papert, vamos a ver cómo realmente se parte epistemológicamente que el conocimiento es algo que se construye socialmente, que se construye en el diálogo, en el intercambio, en la dinámica, en esta dialéctica constante de las personas que participamos en el proceso educativo, las personas educadoras, las personas estudiantes, las familias, las comunidades, los distintos aparatos culturales, ¿verdad? La comunicación colectiva, etcétera, la industria cultural, todos estos espacios, todos estos elementos contextuales convergen en como le decía, en un espacio de transformación, de intercambio, que es lo que permite realmente la construcción del conocimiento. Y desde la perspectiva específica de la didáctica de los estudios sociales en Costa Rica, el programa de estudio plantea, y esto me adelanto un poquito a la otra pregunta, que la metodología sea el aprendizaje basado en problemas. Y esta metodología, sin ser la única o sin ser no necesariamente la mejor, pero siendo una metodología que garantiza particularmente este proceso de construcción colaborativa del aprendizaje, del diálogo, del intercambio, de la indagación y sobre todo de una dimensión pragmática que nunca está de más en cuanto a la didáctica de la historia, la didáctica de las ciencias sociales, como lo es el buscar solucionar problemas, solucionar situaciones adaptadas al contexto de la persona estudiante. Es por eso que muchas veces cuando
se hacen alusiones o se plantean iniciativas que buscan la estandarización como única forma de obtener información y a partir de ahí tomar decisiones, muchas veces consideramos que pues no es que esté mal y no es que sea algo negativo, sino que consideramos que es insuficiente. ¿Por qué? Porque la puesta en práctica de estas políticas y estos programas de estudio buscan en todo momento una pertinencia cultural, buscan la contextualización, buscan que la metodología, es decir, que la didáctica de los estudios sociales, en nuestro caso, se contextualice y busque realmente dialogar con la persona estudiante, con su realidad, con su historia de vida, con sus sentimientos, como decía Asman, ¿verdad? Con esa pedagogía de la ternura, que precisamente es lo que se pretende a nivel de programa de estudio. Y siempre entendiendo que hay un proceso de mediación en la construcción del conocimiento, ¿verdad? Que la realidad es dada objetivamente, pero no obstante las personas nos relacionamos en un proceso cognitivo con esa realidad de forma que hay una mediación y que hacemos elaboraciones y representaciones que se van transformando, conocimientos que se construyen, que se reconstruyen y que permanecen en esa constante dialéctica, en esa autorreproducción, ¿verdad? En esa autopoiesis de buscar de alguna manera ir elaborándose, reelaborándose en una dinámica y esto pues tiene implicaciones e incluso eh, desde el punto de vista políticas. Es decir, la didáctica de la historia tiene y la didáctica de las ciencias sociales, de los estudios sociales, tiene la característica que en el proceso de comprender y de analizar la realidad la transforma. Es decir, lo que podemos y la gran importancia, y por eso siempre se ha considerado que en nuestro caso es una asignatura en disputa, es una asignatura en donde convergen intereses de muchísimos interlocutores económicos, políticos, socioeconómicos, etcétera, globales, etcétera, es porque realmente hay una incidencia de las implicaciones que tiene la enseñanza de los estudios sociales en la configuración de la perspectiva de la realidad política y de la incidencia que tenemos las personas, sobre todo las personas estudiantes, en ese mismo contexto. Y finalmente, el otro aspecto, no menos importante y determinante, sobre todo en el contexto que vivimos del siglo XXI, es el racionalismo, ¿verdad? Y aunque el pensamiento complejo haga una crítica del racionalismo, pero creo que si lo comprendemos bien, el pensamiento complejo no es que desecha los aportes del racionalismo, sino que más bien busca integrarlos como un elemento más dentro de una perspectiva más abierta, más completa, más compleja incluso. Pero el racionalismo es determinante en el sentido de que nos ha permitido acercarnos a los distintos objetos de estudio y establecer metodologías y análisis empíricos que precisamente facilitan la evolución de la ciencia. Y es por eso que en un contexto de desinformación, de fake news, de diferentes formas de manipular la información en esta sociedad de la información y el conocimiento, pues el apostar por una pedagogía, por una didáctica y sobre todo por una perspectiva educativa desde la racionalidad es determinante. Entonces te diría que esos son los aspectos como filosóficos de nuestra política educativa, curricular y que permean el programa de estudio. O sea, a lo largo de estos tres diferentes documentos, la política educativa, lo curricular y el programa de estudios sociales, estos elementos son como la base filosófica en la cual nos movemos. Bueno, entonces en ese aspecto, profe, sería importante que miráramos la siguiente pregunta. Esta siguiente pregunta estaría enmarcada un poco a lo que ya se comentó anteriormente, que son los contenidos curriculares. En su opinión, y ampliando un poco lo ya mencionado, ¿cuáles deberían ser las orientaciones y contenidos curriculares para el aprendizaje en ciencias sociales de las personas estudiantes? Muy bien, pues es un tema, como siempre decimos, en permanente disputa y creo que para iniciar, hacer una referencia al diseño curricular bueno, a los postulados de la política curricular Educar para una nueva ciudadanía, que en el caso nuestro, a partir, como le decía antes, del año 2016, introduce ciertos elementos bastante novedosos. Y uno es que se migra de un currículo cuya finalidad, cuyos aprendizajes esperados estaban relacionados más que todo con contenidos,
y objetivos educativos, pero sobre todo basados había un predominio del contenido, del saber por el saber. Y en este caso, a partir del año 2016, tanto con la política educativa como con la política curricular, se migra a un diseño curricular basado en el desarrollo de habilidades, en la progresión de habilidades para la vida. Esas habilidades que realmente son competencias y son emanadas de ATC 21. Creo que esto pasa en la mayoría de países latinoamericanos y en países que están vinculados a la OCDE y países que están dentro de esta lógica del capitalismo global, del neoliberalismo, etcétera, y que pues establecen un diseño curricular que busca precisamente el desarrollo de estas competencias. En el caso costarricense se le han denominado habilidades, están agrupadas. Son 13 habilidades agrupadas en 4 dimensiones que tienen que ver con los elementos orientadores precisamente de tanto el programa de estudios sociales como de la política educativa y curricular. Es decir, desde aspectos meramente cognitivos como maneras de pensar, donde hay habilidades que tienen que ver con el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, la resolución de problemas, eh, también entre otras, ¿verdad? También formas de relacionarse con el mundo que tiene que ver con elementos de la colaboración, del trabajo colaborativo, con la incorporación de las tecnologías. Hay una dimensión que tiene que ver con la forma de incorporarnos, de comunicarnos, de establecer, de cómo se supeditan estos elementos, esos recursos y herramientas tecnológicas a los procesos pedagógicos y a la ciudadanía. Lógicamente hay un gran paraguas, por decirlo así, que son el desarrollo humano sostenible, ¿verdad? Antes lo decíamos, en el caso de estudios sociales, la Convención de Lucerna para la educación, para la sostenibilidad, educación geográfica para la sostenibilidad de 2015 tiene digamos, afecta y permea, reitero, el programa de estudio. Entonces, el conjunto de saberes, el conjunto de contenidos ya específicos, disciplinares de los estudios sociales, van a estar orientados o van a estar articulados a partir de estas intencionalidades, de estas macrointencionalidades, para esta teleología que tiene nuestro programa de estudio y que tiene nuestra política educativa y curricular. Entonces, ante la pregunta, ¿cuáles deberían ser las orientaciones? Pues aquí hay todo un debate, igual que lo que vos mencionabas, Carolina, que ocurre en Colombia. El concepto de los estudios sociales ha sido un concepto que yo diría que en los últimos 20 años, sobre todo a inicios del siglo XXI, empezó a cuestionarse. Generalmente, los estudios sociales se vieron como el nombre de una asignatura en la cual se depositaban los saberes de la historia y la geografía, y sobre todo de la historia, porque la geografía tenía o ha tenido y todavía tiene un porcentaje menor, mucho menor, en comparación a los contenidos o saberes propios de la historia. Pero lamentablemente había como vamos a ver, había una ubicación tal vez un poco supeditada a la elaboración científica de la historia como ciencia. Es decir, que los estudios sociales simplemente reproducían acríticamente las construcciones científicas que se elaboraban desde las escuelas o de las facultades de historia de las diferentes universidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza a generarse toda una discusión epistemológica en cuanto a la función pedagógica, política, cultural y de disputa de los estudios sociales. Y se empieza a ver que realmente los estudios sociales hacen una selectividad para finalidades pedagógicas de los conocimientos y las elaboraciones científicas de la historia, de la geografía, pero también de muchas otras ciencias sociales y naturales. Y que hay un elemento determinante político para la ciudadanía que tiene que ver con la visión de ser humano, una visión antropológica que se tiene de la educación en ese sentido. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿cuáles deberían ser los contenidos? Pues es algo sumamente delicado, porque entramos siempre en una discusión que tiene que ver con elementos etnocéntricos. Vos antes lo señalabas, la visión eurocéntrica que ha habido siempre con respecto a los elementos de la enseñanza de la historia, de la geografía, de cómo nos relacionamos con los diferentes pueblos
nuestros pueblos primigenios, nuestros pueblos indígenas, las perspectivas culturales, interculturales, etcétera. Yo creo que ahí es donde se debe plantear la discusión, en el sentido de que tal vez, obviamente, yo no voy a decir, bueno, es que tienen que ser tales contenidos y tales otros no, pero lo que nos parece pertinente es que si va a tener o van a tener la selectividad de estos contenidos de aprendizaje en cuanto a la enseñanza de los estudios sociales, repercusiones políticas, culturales, deben darse en el marco de un diálogo social, político, nacional. Es decir, que no se, o sea, al final de cuentas, pues se hegemonizarán algunos contenidos y saberes que serán prescritos para todo el país, pero lo que debe ser importante, y nosotros tuvimos un antecedente muy importante con algo que se denominó la Comisión Mixta de Estudios Sociales, y los que escuchan el podcast, pues ya viene Jamer otra vez con el tema de la Comisión Mixta, pues es que sí, fue realmente un ejercicio de interlocución donde convergieron sindicatos, universidades, diferentes cuadros del Ministerio de Educación, profesores, profesoras de aula, que yo creo que son las personas más pertinentes, importantes y conocedoras del currículum para poder decir qué deberíamos enseñar, y también con otros sectores de la sociedad, sectores que tienen que ver con lo económico, sectores que tienen que ver incluso con instancias supranacionales. En ese sentido, lamentablemente lo que impera es como lo que señalaba Saskia Sass, en un proceso de transnacionalización de lo curricular. Es decir, al final de cuentas, viene siendo la OCDE, viene siendo la UNESCO, viene siendo la ATC 21, viene siendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los que prácticamente dictan la política educativa, y incluso tienen y permean el programa de estudio, tienen una influencia enorme en el programa de estudio y en las temáticas que se analizan. Yo creo que tanto las orientaciones de índole curricular, metodológico, y sobre todo la selectividad de los distintos temas en la enseñanza de la historia, de las ciencias sociales, debe ser una elaboración democrática, dialogada, consensuada, en donde haya representatividad de todos los distintos grupos, no solo de los grupos económicamente más poderosos, no solo de los grupos políticamente dominantes, sino que realmente rescatemos esa diversidad. Entonces, ante esta pregunta, y teniendo como base el desarrollo y la progresión de las habilidades para la vida que están en nuestro perfil de salida, yo considero que realmente es como una tarea pendiente, ¿verdad? Este diálogo, porque ya han pasado prácticamente casi 8 años desde que el programa de estudio está vigente. Yo creo que es momento de una revisión, de un refrescamiento, de una renovación, y que a partir de ahí es el momento de establecer los diálogos. Lamentablemente, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, vos lo sabes perfectamente, Carolina, impera más que todo un ambiente más autoritario, más centralizado en muchas ocasiones, que a veces pues dificulta, pero no imposibilita. Yo creo que la ciudadanía, la sociedad civil, los distintos grupos, los sindicatos magisteriales, las personas educadoras, debemos mantener esa actitud participante y de compromiso con las implicaciones políticas que tiene el acto educativo. Parafraseando a Martí, ¿verdad? Yo creo que es fundamental. Y creo que respondería en ese particular, ¿verdad? Esos contenidos curriculares deben ser producto del diálogo, deben contextualizarse culturalmente a nuestras realidades latinoamericanas, a nuestra América, a la perspectiva crítica, y sobre todo deben estar supeditados a los intereses de la mayoría en función de la transformación social. Nuestra política lleva explícito ese nombre, ¿verdad? La persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Por ende, hay una apuesta a la pedagogía crítica implícitamente en el título de la política educativa, ¿verdad? Pero ¿qué más que la pedagogía crítica habla? Y incluso las mismas corrientes del pensamiento de la complejidad, de la teoría de la complejidad, de la autopoiesis, hablan de esa constante transformación, de ese cambio, de esa renovación, ¿verdad? Donde nada es inmanente, donde nada está estructurado para siempre, sino que realmente es producto de un cambio constante. Entonces, Pero en ese mismo orden de ideas también sería importante pasar a la siguiente subcategoría,
que tiene que ver con las estrategias de mediación. Y este término de mediación, que es tan amplio, aquí en esta investigación está enfocado hacia las actividades y estrategias. Y en ese sentido, profesor Jaimer, preguntaría qué actividades y estrategias de aprendizaje deberían primar en el campo de las ciencias sociales escolares. Ok, bueno, esta para mí es dentro de lo que es la implementación, dentro de lo que es la puesta en escena, por decirlo así, la puesta en la realidad educativa de un programa de estudio, creo que es el elemento más importante. Es decir, las estrategias de mediación pedagógica, las decisiones didácticas, los criterios técnicos que toman las personas docentes en el aula, es lo que realmente nos permite concretar una serie de aspiraciones, como vos perfectamente lo sabes, una serie de ideales, una serie de presupuestos que están escritos en la política educativa, en la política curricular, en el programa de estudio. Entonces, hay un factor clave en esta actividad pedagógica y que muchas veces, y yo creo que extraigo dentro de muchas otras cosas valiosas que señalas en tus aportes, el tema de la congruencia. Vamos a ver, y tal vez hago aquí como un paréntesis y ya vuelvo a las estrategias de mediación pedagógica, concretamente en el aula, pero para hablar de la congruencia y tomar digamos, hacer hilar es lo que señalás vos en cuanto a lo que es la macroevaluación, a lo que son las finalidades del currículum y lo que muchas veces evaluamos, porque es un tema esencial. Tenemos elaboraciones curriculares que muchas veces buscan el desarrollo de habilidades como finalidad del proceso educativo, como perfil de salida del proceso educativo, pero mantenemos una evaluación estandarizada que logra solo captar información acerca de algunos elementos o algunas habilidades, porque el constructo de esa misma evaluación, que muchas veces tiene que ver con, bueno, luego me corregís si no es el mismo caso en Colombia, pero creo que se puede extender a toda América Latina, con tipos de selección, ítems de selección múltiple, ¿verdad? O como se llama en cada contexto, la categoría que se lee, es decir, que yo pongo un enunciado y escojo entre 4 o 3 opciones de respuesta y a partir de ahí contesto. Esto limita, y no sino porque el ítem no da más de sí, digamos, no me permite hacer una evaluación diagnóstica, una evaluación sumativa realmente del conjunto de habilidades, del conjunto de conocimientos, porque lo estoy limitando tal vez a elementos que tienen que ver con pensamiento crítico, pensamiento sistémico, resolución de problemas, perdón. Y eso a la larga es insuficiente, entonces me da una información sesgada, y porque en estas pruebas estandarizadas generalmente lo que se puede medir es conocimiento, no tanto las habilidades. Las habilidades es algo más abstracto, más complejo, más integral, algo que la persona docente que lleva el proceso, que acompaña, que dirige, que estructura, que orienta el proceso es la que puede determinar eso, y a través de diferentes informes y a través de diferentes instrumentos, perdón, se puede obtener esta información y a partir de ahí tomar decisiones desde una perspectiva más integral. Entonces, muchas veces tenemos eso, que tenemos una perspectiva, una intencionalidad o una aspiración macrocurricular, pero cuando llegamos a la mediación pedagógica es donde vamos a encontrarnos que si no hay congruencia, no logramos esa situación. Y esto me lleva ya a la pregunta en sí, a la categoría que estamos analizando, que tiene que ver con las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje siempre deben promover el pensamiento crítico, la participación, el diálogo, el trabajo colaborativo, la socialización, y sobre todo deben estar encaminadas a tener una relación con las personas estudiantes emocional, emotiva, ¿verdad? Que haya realmente un enamoramiento, por decirlo así, este idilio con el aprendizaje, esta filosofía, ahora ese amor al conocimiento por parte de las personas estudiantes, y sobre todo, ojalá atender a una realidad contextualizada, a una dimensión política y pragmática de transformación social. Es decir, ¿para qué aprendemos historia? ¿Para qué aprendemos ciencias sociales? ¿Para qué aprendemos sobre geografía?
sino para transformar el mundo, sino para conocer nuestro devenir cultural e histórico y poder aplicar ese acervo cultural a la transformación y a la mejora constante de nuestras condiciones de vida y sobre todo condiciones de vida más justas, más solidarias, más empáticas, más de apoyo mutuo, etcétera. Entonces, las estrategias tienen que ir direccionadas en eso, en buscar establecer la forma en que esa construcción del conocimiento, a partir del diálogo, a partir de los conceptos claves, a partir de definir nuestra intencionalidad. Yo considero que en cuanto a las estrategias de mediación pedagógica, el estudiante debe participar en su discusión y elaboración. Es decir, a la persona estudiante debemos preguntarle, debemos conocer mediante la evaluación diagnóstica cómo podemos propiciar espacios, escenarios de aprendizaje en donde las personas estudiantes, desde luego, también sean tomadas en cuenta. Es decir, no es una acción unidireccional de que yo como persona docente soy el que digo así se aprende y el que no, pues qué pena, sino que realmente ojalá que sea algo dialogado, consensuado, obviamente desde el criterio técnico y especialista de la persona docente, eso estamos más que claros, pero que que ese criterio técnico se nutra del diálogo con las personas estudiantes y entonces actividades que tengan que ver con la resolución de problemas. Algo muy importante hoy por hoy, que es el tema de la literacidad crítica, es decir, cómo podemos seleccionar la información, gestionar la información y cómo podemos discriminar la distinta información que recibimos a través de redes sociales, a través del internet, a través de las plataformas, a través del streaming, a través de un montón de plataformas y recursos en donde debemos tener una alfabetización crítica para el manejo de la información. Hoy por hoy eso es esencial. Hace 30, hace 40, 50 años, generalmente la información estaba en un libro, en una enciclopedia o en un par de personas que eran las que conocían, el maestro, ¿verdad? En los pueblos, qué sé yo. Hoy por hoy, esta información está en los teléfonos, en las revistas, en las plataformas de entretenimiento. Es decir, hay un bombardeo, hay una sociedad de la información, del conocimiento, ¿verdad? Como decía Castel, en la sociedad red, que esto transformó la manera en que nosotros aprendemos y que también como efecto negativo tiene que hay mucha información que es simplemente información inexacta, falsa o digamos, abiertamente e intencionalmente elaborada para confundir y engañar, para alterar la percepción acerca de la realidad que tenemos las personas y sobre todo los estudiantes, porque se utiliza con fines políticos. Entonces, esta literacidad crítica, esta manera de poder hacer un ejercicio de selectividad y de raciocinio y de discernimiento en cuanto a la información que obtenemos en los distintos espacios, hoy por hoy es esencial que esté implícita y explícitamente en nuestras estrategias de mediación pedagógica. Estimular algo muy importante que hoy por hoy estamos o que tenemos una crisis con respecto a la forma en que nos relacionamos con la otredad, con las otras personas. Precisamente las redes sociales como elemento, como consecuencia negativa, han generado esta especie de digamos, pequeños límites de la opinión, en donde yo me relaciono con personas que solo piensan como yo y muchas veces generan mucha violencia, mucha intolerancia en las redes sociales y la forma en que nos comunicamos. Yo creo que la pedagogía y sobre todo la didáctica de las ciencias sociales, de los estudios sociales, debe propiciar habilidades que tengan que ver con escuchar al otro, con comprender al otro y sobre todo con tratar de establecer diálogos. Una pedagogía del diálogo es determinante. ¿Por qué? Porque estamos radicalizando la sociedad y por eso es que surgen personajes nefastos, como vemos en muchos países, de carácter totalmente autoritario, en donde se repudia la ciencia, la academia, la inversión en cultura, en educación, y esto pues obviamente no genera nada positivo, todo lo contrario, ¿verdad? Genera un marasmo social y yo creo que en ese sentido las estrategias de mediación pedagógica en el campo de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía, deben propiciar pues estos elementos, ¿verdad? De apertura, de diálogo, de investigación, de indagación, de selectividad de la información. Creo que eso es determinante. Y bueno, vamos a una cuarta categoría o subcategoría más bien que tiene que ver con las estrategias de evaluación. Y en ese marco,
de postulaciones y de la evaluación vista como algo también un poco abstracto, profesor Jaymar, desde su punto de vista, ¿cuáles serían o cómo se aborda la evaluación del aprendizaje en ciencias sociales y si desde su perspectiva tiene alguna funcionalidad la evaluación? Bueno, comenzando por eso último, por supuesto que sí, la evaluación en las prácticas pedagógicas, en la actividad educativa es determinante, pero una evaluación, ojalá que sea lo más congruente posible con la apuesta pedagógica, es decir, lo que hablábamos al inicio y también cuando analizábamos el tema de la congruencia. Si yo tengo un diseño curricular y tengo una metodología para el abordaje de un programa de estudio, para el abordaje de las ciencias sociales, de los estudios sociales, en el caso costarricense, la evaluación debe supeditarse a eso. Es decir, la evaluación no debe ser algo que se erija como ajeno o distante o colocado en la cúspide y que de ella emane todo lo educativo, todo lo contrario. La evaluación debe ser flexible, dialogada, democrática y sobre todo contextualizada. Es decir, debe buscar atender las necesidades específicas de los distintos grupos. Y a partir de ahí hemos tenido históricamente un problema, y eso es un criterio muy personal, obviamente, pues igual que todo lo que yo he señalado en este espacio que te agradezco mucho, pues un criterio personal y profesional, digamos, es un criterio técnico es decir, no soy vocería en ninguna instancia, pero lo digo a título personal. Creo que tenemos un rezago en cuanto a la evolución en el caso nuestro, en cuanto a lo que es el avance de los elementos pedagógicos, es decir, evolucionamos a un currículum que va a estar centrado ahora en el desarrollo y la progresión de habilidades para la vida, integrándose en ATC 21, integrándose en lo que plantea la UNESCO, etcétera, de la sostenibilidad, del desarrollo humano sostenible, de los derechos humanos, de la diversidad, de la interculturalidad, de la pertenencia cultural, como hablábamos hace rato, pero tenemos una evaluación que de repente está anquilosada en estrategias, como para aludir a la pregunta, en estrategias que creo que están más pensadas en el contenido en sí, que no es algo negativo. Yo creo que también con eso hay que tener cuidado, porque el desplazamiento a una pretensión más ambiciosa de superar el contenido por el contenido, el saber por el saber, y migrar hacia el desarrollo de habilidades para la vida, para la ciudadanía del siglo XXI, para la ciudadanía planetaria, como vos decías antes, me parece excelente, pero no debemos descuidar el sustento, que es el saber. El conocimiento de las ciencias sociales, de la historia, el conocer nuestra historia, desde una perspectiva crítica, ¿verdad? No asumiendo que, digamos, como aquellas teorías positivistas de la historia, que la historia está escrita en piedra y que la relatan los ganadores. No, todo lo contrario, la historia está en constante disputa, está en constante replanteamiento, en un diálogo de investigación, de metodologías, de lo que es la historiografía en sí. Entonces, a partir de ahí, creo que la evaluación debe orientarse desde el punto de vista estratégico a sumar cada vez actividades específicas, didácticas en el aula, en donde democraticemos, propiciemos el diálogo, la coevaluación, la autoevaluación, la evaluación por pares, es decir, en donde la persona estudiante ocupe un rol protagónico en su evaluación, es decir, que responsabilicemos aún más a la persona estudiante del desarrollo de su aprendizaje. ¿Y cómo logramos esto? Pues estableciendo actividades, técnicas y estrategias en las cuales precisamente las personas estudiantes participen activamente en su proceso evaluativo, en ver cómo van evolucionando en esa construcción de conocimientos. Entonces, tal vez las pruebas estandarizadas o las pruebas de aula solamente de carácter sumativo, o solamente que miden conocimientos memorísticos en muchos casos en las ciencias sociales o en la historia, deben superarse y yo creo que ya se está haciendo a través de estrategias como los proyectos, como el aprendizaje basado en problemas, como la resolución de casos específicos, como las propuestas de transformación institucional, comunal, a través de actividades de construcción colaborativa, implementando o incorporando las tecnologías digitales en aquellos escenarios en que se puedan, o bien los trabajos que aunque tengan una
una perspectiva más tradicional, pero que realmente desarrollen la participación, el hecho de que las personas estudiantes se impliquen, cooperen, dialoguen, lleguen a consensos, superen los conflictos, la conflictividad propia del conocimiento, de la elaboración grupal, en donde va a haber puntos de vista diferentes, esos disensos, en la capacidad de escuchar al otro, a la otra, como hablábamos al principio. Yo creo que la evaluación debe ser, debe tener siempre ese acompañamiento diagnóstico, esa labor formativa y claro, desde luego sumativa de promoción, porque ya son las características de nuestro sistema y es algo que busca también establecer unos mínimos, unos estándares curriculares de conocimiento, de habilidades para poder ir evaluando y midiendo ese proceso. Pero sobre todo creo que en cuanto a las estrategias de evaluación, deben ser congruentes, deben ser contextualizadas, deben propiciar el diálogo, el respeto, la participación, la autogestión del conocimiento por parte de las personas estudiantes, eso es determinante, y creo que se deben diversificar en cuanto a que no solamente una prueba escrita, como llamamos aquí, un quiz, ¿verdad? Un cuestionario, qué sé yo, sino que podemos complejizar esas actividades a través de asignaciones, tareas, elaboraciones, como te decía al principio, colaborativas. Por ejemplo, vos antes hablabas de estas actividades itinerantes, la elaboración de proyectos, de museos, elaboración de agencias de turismo cultural e histórico, que muchas veces ayudan a integrar los conocimientos de la geografía para la sostenibilidad, el desarrollo más sostenible, pero también de los aspectos culturales, históricos, económicos, de la globalización, digamos que lo que tiene que ver con el elemento normativo ciudadano, de lo constitucional, del ejercicio crítico de la ciudadanía. Yo creo que eso es determinante y en la medida en que tengamos una evaluación que no se convierta en un aspecto meramente inquisitorial o represivo, de castigo, sino que migre a un acompañamiento estratégico de la misma acción pedagógica, nosotros vamos como región latinoamericana a mejorar muchísimo cualquier estándar, aunque uno no crea mucho en estas visiones de las pruebas PISA transnacionalizadas, ¿verdad? Pero que son válidas en su naturaleza y en su función, asumen una perspectiva de utilidad para quienes las aportan. Hay que discutirlas, hay que cuestionarlas, pero también hay que generar posibilidades de estar bien en ellas, es decir, ¿por qué no? Pero sobre todo a sabiendas de que, y es algo que a PISA se le critica muchísimo, a las pruebas PISA, que por ejemplo el aspecto cultural, filosófico, histórico, de ciencias sociales, simplemente no se toma en cuenta. Entonces, bueno, siendo hoy por hoy una necesidad la formación política crítica de la ciudadanía, para poder comprender el mundo en el que vivimos y poder transformarlo, el diseño de las estrategias de evaluación, y yo creo que hago o hacemos autocrítica cuando anteriormente en nuestro proceso de planeamiento didáctico estaba ese componente, estrategias de evaluación, o sea, a la par de las estrategias de mediación pedagógica había un espacio en donde se establecían las estrategias de evaluación para cada actividad, es decir, que lo que yo estoy desarrollando a nivel de mediación pedagógica tenga su componente de evaluación formativa, diagnóstica, sumativa, pero se ha venido dejando de lado por caer en una lógica más de indicadores o macroindicadores, estándares, que hasta cierto punto creo que son insuficientes para comprender la multidimensionalidad del proceso educativo y sobre todo para poder obtener información clave para la toma de decisiones, que es uno de los grandes objetivos o el objetivo más importante de la evaluación educativa, ¿verdad? Tomar decisiones para mejorar el proceso, para realimentar ese proceso. En ese sentido es lo que considero que más o menos por dónde se deben orientar las estrategias de evaluación en la didáctica de los estudios sociales, de las ciencias sociales. Bien, bueno, esto aquí nos ha dejado grandes
ideas para el futuro, ¿no? Se podría hacer como una conversación de cada elemento, salen muchas ramas allí ampliamente. Para finalizar esta conversación sería importante también revisar el enfoque de abordaje, como se ha cuestionado, como se ha puesto en escena, es el constructivismo sociopoyético desde la parte del concepto de sociopoiesis. Profe Jamer, desde su punto de vista, ¿cuál considera que es la pertinencia de la revisión de un corte constructivista, ya sea sociopoyético o desde otra perspectiva, en las políticas públicas para el aprendizaje de las ciencias sociales en Costa Rica? Bueno, en ese sentido yo creo que es determinante la revisión constante, la reflexión constante, el revisitar las decisiones que se toman a nivel curricular, pedagógico. Y si hablamos de la perspectiva, digamos, de lo que es el constructivismo, de lo que implica esta perspectiva sociopoética de la regeneración, de la dinámica, de la reelaboración y sobre todo de esta simbiosis que se establecen con las distintas ciencias, con las distintas disciplinas, de forma tal de que las apuestas didácticas y pedagógicas se nutren precisamente en el campo de los estudios sociales, de las ciencias sociales, de la historia, si se quiere, en particular, pero en el caso que nos interesa a nosotros de las ciencias sociales, de los estudios sociales, creo que es fundamental comprender que si bien uno de los, o el objetivo, el objeto de estudio fundamental, que es algo que se ha discutido en las últimas décadas con respecto a los estudios sociales y a la didáctica de las ciencias sociales, que es, o sea, la comprensión crítica para la transformación de la sociedad y, y partiendo, o sea, asumiendo que la sociedad es algo que se transforma, que cambia, que los distintos cambios de los distintos procesos políticos, culturales, sociales, históricos, van a estar condicionando la misma comprensión y el abordaje didáctico que se tiene sobre ellos. Creo que es determinante una revisión o sobre todo una reflexión permanente en cuanto a que lo que enseñamos no es algo como decía al principio, algo que ya está estructurado, inamovible, que está encajonado, que es inmanente. No, no, todo lo contrario. Son dinámicas, son procesos sociales en constante cambio, son distintos reflujos de percepciones y de perspectivas ideológicas, políticas, sociales, económicas, en donde la realidad de un mundo globalizado, de un mundo interconectado, interdependiente, va a hacer que los abordajes desde el punto de vista de lo cognitivo, de la forma de construcción del conocimiento, tengan por necesidad de que estar repensándose constantemente, de estar actualizándose, de estar reconfigurando las estrategias, las metodologías. Por eso, y aunque nuestro programa tenga una metodología digamos prescrita del aprendizaje basada en problemas, muchos consideramos que no debe existir solo una metodología, sino que realmente debe permitirse que en cada espacio, en cada contexto, la persona docente elabore, modifique, vaya replanteando este abordaje metodológico. Y si es en materia del planteamiento de políticas y de lineamientos y de orientaciones a nivel macro o mesocurricular de las distintas regiones educativas o a nivel país, esta perspectiva de que el aprendizaje es algo que se construye, se deconstruye, se transforma, muta, evoluciona, y que también ese objeto de estudio es algo vivo, es algo biológico, es algo que aunque abordemos el aspecto cultural y de las ciencias sociales, pero estamos hablando de una realidad compleja, integral, que está en constante transformación. Es decir, no podemos analizar algo que es completamente dinámico y móvil con estrategias estáticas y preconfiguradas y que no permitan mayor margen de acción. Entonces, la constante revisión de estos programas, de los saberes, es decir, vos antes hablabas, algo fundamental, comprender, para entender los conflictos actuales, entender qué está pasando entre el Estado de Israel y Palestina.
¿Qué está ocurriendo con Yemen? ¿Por qué entra un conflicto que tiene tanto tiempo de estar y que ha sido invisibilizado, de repente toma auge por temas de control en el Mar Rojo, del comercio, de los intereses de Israel, etcétera? O sea, la capacidad que tengamos y que sobre todo podamos traducir en estrategias de aprendizaje para abordar críticamente, empáticamente, humanamente estas situaciones geopolíticas actuales, va a permitir que el estudiante el día de mañana llegue a enfrentarse a estas situaciones en su vida con herramientas didácticas, cognitivas, epistemológicas, que puedan darle una visión integral y crítica y sobre todo desde una conciencia humana, de derechos humanos, de compasión, de empatía, que es lo que muchas veces hace falta hoy en día. Entonces, yo creo que la reflexión clave ahí en cuanto a las políticas públicas es entender que nosotros no estamos diseccionando un elemento inmóvil e inmanente de la realidad, sino que estamos abordando una cuestión que es dinámica, dialéctica, que se transforma, que muta, que cambia y que tiene orientaciones a partir de la misma influencia de las personas que estamos interactuando con ellos. Es decir, la educación es algo que afecta el mismo objeto de estudio que investiga. Es decir, una política educativa va a transformar o va a tener implicaciones vamos a decir, en la evolución ciudadana, en la configuración de la ciudadanía, que va a afectar a la vez esa misma sociedad y que va a tener consecuencias y que va a tener entonces que echar mano a estos aparatos educativos, curriculares, pedagógicos, para tratar de solucionar los problemas que se derivan del abordaje previo, es decir, de políticas educativas, porque aunque muchas veces sean analizadas como algo que está burocratizado, escrito en documentos que nadie lee, realmente sí tienen influencia. Los programas de estudio y las políticas educativas por eso son tan disputados, tan vigilados, tan controlados, para ponernos focalteanos en el sentido de que van a tener implicaciones del ejercicio político y por ende de la distribución del poder en una sociedad. Por eso lo educativo y vemos cada vez que llegan diferentes grupos políticos al poder en los distintos estados a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina, lo primero es echar mano a el currículum que tiene que ver con las ciencias sociales, con la historia, con la enseñanza de los estudios sociales de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es la forma en que culturalmente se establecen los marcos de acción para los futuros ciudadanos y ciudadanas. Es decir, es algo en constante disputa política, cultural, ideológica, y que quien pretenda o quien lo vea como algo que no, que es neutral, que no, que la educación, no, la educación está vinculada completamente en una lucha social constante y pensar que no es así o se hace de mala fe o se hace reduciendo mucho las implicaciones y la responsabilidad que como maestros, que como maestras tenemos. Yo pienso que a partir de ahí es importante. Entonces yo creo que con esta idea podríamos ir cerrando, profe. No sé si quieres agregar algo a esta conversación. Pues agradecerte, Carolina, por la invitación, enviarle un saludo y un abrazo al doctor Esteban Camacho Hidalgo, compañero, director de la sección secundaria del CATI y tengo entendido subdirector del Colegio Nocturno Presbítero Enrique Menzel, donde fuimos compañeros, nos conocimos hace ya muchos años, no vamos a sacar las cuentas. A Estevitan le enviamos un abrazo y la mejor de las suertes para vos, Carolina, y para Esteban, que dirige esta investigación, y que ojalá podamos conocerla, leerla y pues apreciar los resultados y los aportes que sin duda alguna nos va a brindar. Muchísimas gracias y las puertas de este podcast y la colaboración que podamos mantener pues con todo gusto y encantado. Bueno, muchas gracias. Voy a detener la grabación. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Gracias por tu apoyo.